Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título La limpieza de Jesús y estará basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 7, versículos del 1 hasta el 23. Le rogamos a nuestro Dios que a través de su misericordia y por medio de su Espíritu Santo permita que estemos sensibles a su palabra y podamos ser edificados de la manera en la que Él ya tiene preparada o diseñada desde antes. Que su bendición sea sobre todos nosotros, que nos guarde y que nos bendiga, y que juntos seamos deleitados en la hermosa palabra de Dios. Marcos 7 del 1 al 23. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantenerse sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba: limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Amén. Zacarías 3 del 1 al 5. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso
¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he librado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado una purificación espiritual. Y estará basada en Marcos capítulo 7, los primeros 5 versículos. Como lo acabamos de leer y escuchar hace un momento, aquí el contexto de lo que estamos platicando, de lo que estamos revisando, es primero que pues todos los países se tienen tradiciones, nuestro país por supuesto que las tiene, y las tradiciones eh, en el estricto sentido de ser una práctica como tal, bueno, hay tradiciones que son muy bonitas, unas son incluso hacen alguna aportación, hablamos incluso de situaciones culturales y este tipo de cosas que pues bueno, tienen una, vamos a decir que tienen una finalidad. El problema no solo de las tradiciones, que por cierto hay unas que mis hijas eh, practican el folclore y a mí me da mucho gusto, voy y las veo y es algo muy bonito. El problema no es la tradición específicamente, el problema es cuando a la tradición la colocamos por encima de alguna situación que en este caso, siendo concretos, que colocamos una tradición por encima o para alcanzar algo que Dios tiene preparado de una forma diferente. Vamos a tratar de explicarlo más sencillo. Hablamos acerca de la limpieza o de la purificación espiritual. Cuando nosotros vamos a buscar un empleo, por ejemplo, tenemos una cita importante, pues nos bañamos, nos peinamos, nos lavamos los dientes, nos perfumamos y procuramos estar lo mejor presentables posibles para causar una buena impresión, ¿no? Bueno, aquí a lo que está haciendo alusión la palabra de Dios es que ah, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos no llevan a la práctica una tradición de lavarse las manos están ahí delante de los fariseos y ellos observan específicamente, mira, y siendo sinceros y siendo objetivos aparte, ¿no? Legalmente, repito, legalmente los fariseos tenían argumentos para decir por qué es que ellos no hacen o no cumplen con esta tradición. Ojo, con la tradición de los antepasados, de los abuelos. No era un mandato específico, pero era una tradición. Y la tradición, esta tradición de lavarse las manos, tenía algo, fíjate en qué momento de la humanidad vamos a ver este elemento. Lavarse las manos significaba purificarse de algún tipo de contaminante para poder estar presentable, poder ingresar incluso al templo y para no, si no estabas limpio, si no te lavabas las manos, entonces podías incluso contaminar. Bueno, recuerda tú que en esta pandemia que estamos atravesando, el lavarse las manos es algo muy importante para precisamente los controles que se tienen, ¿no? Por cuestión de salud. O sea, quiero subrayar, no es malo lavarse las manos, por supuesto que no es malo. Como tal es un elemento de salud, que incluso también por eso seguramente fue incorporado a las costumbres o a las prácticas judías. Sin embargo, el problema de esta purificación es que creemos
que depende en esencia de lo que nosotros pudiéramos hacer, de lo que está de parte de nosotros solamente. Y aquí nosotros vemos con claridad cómo es que el Señor, ah, el Señor Jesús, pues les habla acerca, ¿no? De que esta situación de el lavarse las manos y te habla acerca de cómo es que ah, olvidamos y dejamos a un lado lo que está adentro, refiriéndonos específicamente a la purificación espiritual, es que creemos que con las cosas o que incluso con ciertas prácticas o rituales, actividades, incluso previas a Semana Santa, o incluso orar de rodillas para causarnos un cierto dolor, infringirnos dolor a nosotros mismos, pareciera o pudiéramos creer que eso eleva el grado de purificación para poder acercarnos a Dios. Esto no es así y lo vamos a ver en los puntos siguientes. Recordar entonces que las prácticas, costumbres o tradiciones, independientemente de que algunas de ellas son eh, muy bonitas, positivas, no sustituyen el propósito establecido por Dios a través de cuáles son los lineamientos específicos de los que haremos referencia en los puntos siguientes. Así es que quédate con nosotros con pidiéndole a Dios que haga que nuestro corazón y nuestro oído esté atento para escuchar lo que viene. Y vamos al punto número 2, que es denominado el problema del corazón. Y está basado en Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. Bueno, aquí nosotros estamos retomando esta parte cuando son cuestionados los discípulos al no cumplir la tradición de los ancianos. Es decir, una tradición o una costumbre que no venía de parte específicamente de Dios, pero era una práctica que había estado resultando. Y el que no la hacía, entonces era señalado y cuestionado. Solamente subrayamos que un poco lo que dijimos en el punto número 1, que aquí el problema no es lo externo o lo que entra en nosotros, como dice el Señor, como lo puedes leer con calma ahí en Marcos, sino lo que sale de nosotros, es decir, lo que brota del corazón, dándole al corazón una connotación o un punto como si este fuera el centro de todo, de nuestro ser, de lo que nosotros pensamos o sentimos. Y pues la Biblia menciona precisamente que es a través de pues nuestro corazón o dentro de nosotros, de dentro hacia afuera, como emanan pensamientos impropios, inmoralidad sexual, el robo, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y dice precisamente todos estos males viven, vienen de dentro y estas son las que ensucian a los seres humanos. Es decir, es lo que tenemos el corazón. Hay un texto hermoso que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y efectivamente, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que posteriormente ejecutamos, todo lleva un orden. Por eso es importante alimentar el corazón con eh, precisamente con el conocimiento y con la humillación, la humildad de reconocer que es necesario que nuestro corazón esté alineado con el propósito de Dios. De eso se trata esto, ¿no? Así es que el problema más grande del ser humano, aunque cuando existen muchos, no es lo que está afuera. El verdadero problema o la verdadera situación a resolver es lo que está en nuestro corazón. Escuchamos fácilmente a lo que las personas dicen o piensan, pero a veces escucharnos a nosotros mismos
lo que está saliendo de nuestra boca, porque primero estuvo en nuestro corazón, creo que es un buen ejercicio para también eh, examinarnos. Hay un ejemplo también en la palabra cuando menciona acerca de que es muy sencillo nosotros ver la gente que puede ver la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que tiene en el suyo. Es decir, empecemos por nosotros, seamos confrontados por este amor maravilloso de Dios a través de Jesucristo y recordar entonces que aunque todo importa y los problemas son reales allá afuera, todavía el más importante al que hay que atender es la situación de lo que habita y lo que tenemos en nuestro corazón. Y vamos al punto número 3, que es denominada la limpieza de Jesús. Bueno, y esto estará basado en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquí encontramos entonces una forma de parte de Dios para que pudiéramos entender y concluir este, este deseo de parte de Dios de que entendamos realmente de qué se trata. Miren, el ejemplo de Zacarías en este capítulo, en el tercer capítulo de Zacarías, bueno, estamos viendo prácticamente es un acto didáctico o pedagógico de parte de Dios para nosotros, para que mediante esta visión pudiéramos entender cómo es que el, el profeta observa y ve que el sumo sacerdote, que quien tenía una función muy importante, y hablamos de purificación, y esta situación, este ritual de purificarse para ingresar al templo, y purificar realmente y buscar el perdón de pecados en esta práctica. Por eso el sumo sacerdote era muy importante. Esto, entonces, esta visión de parte de que está el sumo sacerdote, pero está delante de este ángel. Pero ¿cómo es que va a estar delante del ángel con ropas sucias? Eso es algo que no cuadra, no checa, no embona, no tiene razón lógica. Estamos hablando, si al principio de lo que estamos comentando en este estudio dijimos que cuando vamos a una entrevista con alguien importante, nos bañamos y buscamos estar lo mejor. Imagínate lo que hacía el sumo sacerdote para cuando buscaba estar y acercarse a Dios. Entonces él en esta visión está con ropas que no están limpias, ¿no? Esta es una visión que nos refleja cómo es que nosotros en nuestra intención de que mediante prácticas o tradiciones u costumbres hacemos o creemos que podemos limpiarnos para acercarnos a Dios. En este ejemplo, en este retrato de lo que estamos viendo, nos damos cuenta que no es así. Este profeta, Zacarías, está dándose cuenta que no es así. Y mira, este profeta observa al sumo sacerdote, a Josué, que en esta visión se le proporcionan ropas limpias. Pero a lo que queremos ir, al punto fundamental de este estudio, es que a nosotros vino un verdadero sumo sacerdote, que es Jesucristo, y que a diferencia de la visión que vimos aquí en Zacarías capítulo 3, a él no se le proporcionaron ropas limpias, por el contrario, a él se le quitó su ropa y fue desnudado, y fue golpeado, y fue lastimado, fue herido, fue crucificado. Y es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien ahora Él nos purifica a nosotros y Él nos da un corazón
nuevo, un corazón de carne y quita ese corazón de piedra que hemos tenido en el pasado. Es Jesucristo quien nos cubre con su sangre preciosa y ahora a través de Él y de su sacrificio en la cruz nos permite a nosotros estar delante del Padre Celestial, justificados, purificados, pero no por ninguna práctica que nosotros pudiéramos hacer, no por nuestras buenas obras, sino que las buenas obras son la consecuencia de haber sido purificados por Jesucristo. Quien merece toda gloria y toda honra es Jesucristo. Quien merece el reconocimiento es Él, precisamente porque Él es el quien ha sido eh, eh, el único capaz de ocupar el lugar que nosotros merecíamos de castigo. Y a través de Él, a través de la limpieza de Jesús, es que nosotros hoy somos limpios. A través de la obra redentora de Jesucristo es que ahora tenemos salvación y vida eterna. Te animo para que busquemos ser confrontados por el Espíritu Santo de Dios y revisar y aquellas cosas que hemos hecho que no agradan al Señor, por supuesto, luchar, pero luchar entendiendo primero quién luchó y venció en la cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos tener victoria y salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que con el favor del Señor el poder de su palabra impacte poderosamente en nuestras vidas para precisamente no extraviarnos y que cualquier reconocimiento o cualquier logro que pudiéramos alcanzar nosotros, ser filtrado siempre a través de la obra poderosa de Jesucristo y que toda gloria y toda honra sea para Cristo y no para nosotros. Dios te bendiga.